Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Mi querido amigo, vamos a ver 7 preguntas, 7 respuestas y luego 4 sugerencias que debo de hacer. Así que vamos a interpretarla, vamos a disfrutarlo, vamos a conocer qué es la oración y cómo debemos de orar y cómo debemos de pedir y cómo debemos de clamar. Vamos a ver cosas muy importantes, historias bíblicas, todo lo que es bíblico. Quédate hasta el final del video. Vamos a ir por parte número 1, parte número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, para poder entender qué es la oración y la fe. Acompaña. La primera pregunta lo tenemos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Qué interesante. Entonces, ¿cuál fue la manera correcta de la oración de Daniel? Dice, en ayuno, silicio, 3 cosas: ayuno, silicio y ceniza. Mi querido amigo, así es como Daniel nos muestra cómo buscaba a Dios en oración. Qué interesante, con el estómago vacío, en ayuno, muy importante, ¿verdad? Bueno, yo lo que entiendo es esto: no sacrificas el estómago, pero sí, cada vez que vas a leer, vas a orar con Dios, de preferencia en ayunas, el estómago vacío. Qué interesante, muy importante eso, porque con el estómago vacío no te da sueño, no tienes agruras, tienes suficiente energía y te puedes concentrar. Pero con el estómago lleno te da sueño, te da agruras, te da cansancio, estás incómodo, quieres ir al baño. Así que con el estómago vacío, por eso se recomienda ayunar, muy importante, venir en oración. Entonces, así es como Daniel oraba con Dios. Así, acompáñame, vamos a seguir viendo las segundas preguntas y porque lo vamos a disfrutar y vamos a conocer lo que es la oración. Que Dios te bendiga. Vamos a la segunda parte. Vamos con la segunda pregunta: ¿qué es la oración? Muy importante lo que la Biblia enseña acerca de la oración. La pregunta: ¿qué es la oración? Nos vamos a trasladar al libro de Primera de Samuel. Así es, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 15. ¿Qué enseña la palabra acerca de esto? Primera de Samuel, si no me equivoco. Sí, Primera de Samuel, estoy en Reina Valera. Reina Valera, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Ok, para que podamos entender un poquito la historia, quiero adelantarme un poco. Bueno, la historia, todo el capítulo 1 de Primera de Samuel, se habla la historia de un hombre que se llama Elcana. Elcana es famoso. Elcana tenía 2 mujeres, poligamia. Practicaba la poligamia, el Elcana. Bueno, en aquellos tiempos Dios lo permitía por varias razones, ¿ok? Entonces, Cana tenía 2 mujeres, uno se llama Penina y la otra Ana. Para no alargar todo esto, pero recordamos que muchos de ustedes ya conocen la historia. Penina tenía hijos, era fértil Penina, tenía hijos y hijas, pero Ana era estéril. Pero la historia relata, a pesar de que Penina tenía hijos y hijas, Elcanas amaba más a Ana. A pesar de que Ana no tenía hijos, Elcana la amaba más, tenía mucho más amor, cariño, aprecio por Ana. Y en aquellos tiempos, una mujer que era estéril, una mujer fracasada completamente, así que no era muy bien visto por la comunidad, por la familia. Así que una mujer estéril era completamente un fracaso. Entonces, por esa razón, la historia dice que Ana estaba muy deprimida, abatida, y obviamente no podía tener hijos. Y ese es el problema que tenía Ana. Ahora, Ana tenía otro problema, porque tenía un rival que le hacía la vida de cuadritos, porque Penina tenía muchos celos contra Ana, a pesar de que Penina le dio hijos y hijas, Elcana, a pesar de eso, pero Penina le causó muchos problemas. ¿Por qué? Porque Penina sabía que su marido Elcana amaba más a Ana que ella. La historia lo relata así. Así que vemos un caso muy triste acerca de lo de Ana. Pero también la historia cuenta que Ana no tomó venganza sobre de Penina. Qué mujer más inteligente, qué mujer llena de fe y llena de conocimiento. Acompáñame, vamos a darle lectura a lo que dice la palabra de Dios para poder entender acerca de lo que dice. ¿Qué es la oración? Muy importante. Ya vimos algunas características de Ana, Penina y Elcana. Acompáñame y vamos a darle lectura a lo que dice la palabra de Dios, porque esto se pone mucho más interesante lo que usted puede imaginar. Vamos a darle lectura desde el versículo 9. Dice así: Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11 dice así: e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar
a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12 dice así: mientras ella oraba largamente dentro de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria y digiere tu vino? 15. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mi querido amigo, amiga, si miramos aquí la historia de Ana acerca de la oración, increíble. Esto a mí me impacta, la fe de Ana, el conocimiento de Ana y la fe que tiene ella, porque dice aquí, ¿qué es la oración? Bueno, vimos algunas cosas. Ana estaba muy afligida. ¿Por qué? Porque se sentía fracasada, porque era estéril. Ella esperaba un hijo. Pero Ana hizo un compromiso con Dios, hizo un compromiso con Jehová Dios. Le dijo: si tú me das un hijo varón, Ana fue específico en la oración, si tú me das un hijo varón, te lo voy a dedicar para ti. Ese hijo va a ser para ti. Tú me lo das y yo te lo devuelvo. ¿Verdad? Qué interesante. Por eso la oración tiene que tener sentido, tiene que tener un compromiso, ser específico. Tener una promesa con Dios. Es así como funciona la oración. Por eso dice, ¿qué es la oración? Primero la mujer se encontraba fracasada, estéril, no podía dar hijo. Entonces va a Jehová Dios y le dice: tú me das un varón y yo te lo devuelvo y te va a servir para el resto de su vida o de mi vida. Qué interesante, qué impactante. Ahora bien, ¿cómo oraba Ana? Dice que el profeta Elí estaba fuera del templo, fuera de la iglesia, por decirlo así. Miró que Ana estaba orando, llorando, parecía como si estuviera borracha, ebria. Tanta era la aflicción de Ana, que estaba llorando con lágrimas, pero lo más interesante de todo eso es que Ana no se le escuchaba lo que decía. No se le escuchaba, nada más se movían sus labios. ¿Saben, mis queridos amigos? No sé si usted ha tenido experiencia, pero la oración en privado uno tiene que, ahora sí, con toda la confianza, la credibilidad, la convicción y la fe, orarle a Dios cuando tienes un dolor, tienes un compromiso, te sientes afligido y no hay respuesta. Esa oración es tremenda, impresionante. Qué interesante lo de Ana. Deberíamos aprender este tipo o este modelo de oración. Ana abrió su corazón completamente y fue con Dios con todo. Ella fue con todo. Así que, muy importante, por eso nosotros debemos entender la oración para que usted comprenda la oración, cómo se ora a Dios. Entonces debe tener cuidado, porque yo he visto que muchas personas en las redes sociales te regalan oraciones como regalar productos en el mercado. No, no es así. Hay que tener cuidado, ¿ok? Por eso estamos leyendo las características de la oración. Entonces la pregunta que se dice: lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe, porque vamos allá a la oración. Entonces, la siguiente pregunta va a ser así. ¿Cuánto poder tiene una oración sincera? Acompáñame. Estamos en la pregunta número 3, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Y la respuesta lo vamos a encontrar en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Estoy en la versión de Reina Valera, Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios, nos enseña de esa manera. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? ¿Ok? Santiago 5:16, vamos a ver qué nos dice Santiago 5:16. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero hacer énfasis acerca de lo que dice que la oración del justo es eficaz y puede mucho. La oración del justo. Tenemos que ir a la palabra de Dios, la oración del justo. Dice el salmista, yo no vi ningún justo desamparado que mendiga pan, es decir, que mendiga ninguna necesidad, pero justo. ¿Y qué es un justo? La palabra de Dios nos enseña que el justo es aquel que conoce a Dios. ¿Cómo? A través de la palabra, obedeciéndole. Por eso dice, la oración y la fe que van conectados de la mano. Así que el poder que tiene la oración, porque dice, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Una oración sincera de los hombres justos de Dios, hombres justos de Dios que conocen la palabra. Es decir, yo voy con un hermano de la fe que tiene conocimiento y vamos a orar el uno por el otro. Es muy, muy bonito eso, muy bonito conectarte con un hermano que tiene conocimiento y se ponen a orar por las necesidades. ¿Qué importancia tiene para orar con Dios? Qué interesante. Así que vamos con la siguiente pregunta. Y número 4, ¿en nombre de quién debemos orar
lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Continuamos, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Pregunta número 4. ¿En nombre de quién debemos orar? ¿En nombre de quién? Es muy importante saber en nombre de quién debemos orar. Para eso nos vamos el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, Juan capítulo 5, así es como funciona. Sí, vamos a ver, capítulo 16, 24. Estamos en el libro de Mateo, Daniel, ¿a dónde estamos ahorita en este momento? Ok, en el libro de Juan. Estoy con la versión de Reina Valera, ahí está Reina Valera. Y el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Wow, qué interesante. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿en el nombre de quién debemos pedir? Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Qué interesante esto lo que dice. ¿En el nombre de quién debemos pedir? En el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos pedir con mucha fe, con mucha confianza y con mucho conocimiento. Eso es lo que dice, nada le hemos pedido. Mi querido amigo, aunque no tengas conocimiento, pero si crees que es así, por eso dice la Biblia, el Dios de Abraham. ¿Sabe qué, mi querido amigo? Mi mamá no sabe leer ni escribir, mi madre. Pero mi madre conoce a sus hijos. Mi madre tiene varios hijos, pero de varios solamente tiene uno, ¿ok? Así que cuando yo le hablé a mi madre de Dios, ella puede oír a través de su hijo. Ella dice, el Dios de mi hijo. Yo creo el Dios de mi hijo. ¿Por qué? Porque ella, de los muchos hijos que tiene, nada más tiene uno, cuenta con uno. Entonces, es así como funciona. Si tú de repente no tienes conocimiento, pero alguien te comparte el mensaje, que así es, si crees, la oración va a ser contestada, va a ser respondida, porque estás creyendo en la persona que te está compartiendo. Qué interesante. Bueno, qué importante eso. Tenemos la pregunta que sigue, la pregunta número 5, dice así, ¿contesta Dios las oraciones? Qué interesante lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. 5. ¿Contesta Dios las oraciones? Qué interesante. Eso es, ¿contesta Dios las oraciones? Vamos a ver si Dios contesta las oraciones del justo. Nos vamos en el libro de Mateos, capítulo 7, versículo 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué interesante, me encanta lo que dice esto. Hay que buscar, mis amigos, hay que buscar. El que no busca, no halla. El que no busca, no encuentra. Dice el 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Muy claro este contexto, ¿ok? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, o le dará una piedra? 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Qué interesante lo que enseña la palabra de Dios. Wow, a mí se me hace este contexto una ternura, de verdad a mí me conmueve el corazón, así como digo, impresionante. Papá Dios dice, mira, dice, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Sí, es cierto, mis queridos amigos, todos los humanos tienen un corazón tremendo. Todos los humanos saben dar cosas buenas. De verdad, todos los humanos. Hasta el asesino, hasta el ladrón, hasta el malhechor. Todos saben a dar cosas buenas. Todos. ¿Por qué? Porque tenemos los dos lados, el lado malo y el lado bueno. Por eso él dice, ¿quién de ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas? Cuante más, mi padre dice, lo da todo. Qué interesante, qué impresionante. Por eso dice él, si tú buscas, vas a encontrar. Si tú buscas, lo vas a hallar. Así que es una invitación impresionante, increíble, una chulada. No debes perder la fe. No debes decir, es que Dios no responde mi oración, es que Dios no me la quiere contestar, es que Dios no está conmigo. Mi querido amigo, jamás debes decir eso. Jamás de los jamases. Prohibido decir que Dios no responde, que Dios no contesta. Entre más incrédulo, entre más necio, entre más se pone duro tus pensamientos, es cuando tú vas a decirle a Dios, mira, te voy a enseñar una cosa, dile, Señor, ¿sabes? Yo estoy sintiendo que usted no me contesta la oración, yo estoy siento que usted no está conmigo, siento que no me está respondiendo, estoy perdiendo la fe, estoy perdiendo la confianza, Señor, pero no la quiero perder, quiero recuperarlo, porque usted, su palabra dice que el que busca, encuentra. Dice que nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos
lo da todo. Qué impresionante. Que Dios te bendiga, mi querido, y continuamos lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Ahora vamos a ver qué enseña la fe. Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Qué interesante. La primera pregunta, ¿qué es la fe? Muy importante. ¿Qué es la fe? Vamos a ver ¿qué es la fe? Bueno, vamos a darle lectura. Estoy en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 6. Reina Valera, 1960. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, ese es el 2, ¿ok? Vamos al 3. Al 3 me enseña, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, versículo 5 del 11. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso enseña la palabra de Dios. Qué interesante acerca de la fe, porque la pregunta, ¿qué es la fe? Mi querido amigo, la Biblia enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, lo que no se ve. Es decir, que debemos tener confianza a lo que se espera, pero con algo real. Algo real. O sea, quizás no sabes que lo vas a lograr, pero no sabes cuándo. Pero estás seguro que lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento de que puedes lograrlo. Qué interesante. Y dice que también la creación fue constituida por la palabra de Dios. La creación fue creada el universo por la palabra de Dios. Así es. Dice que Abel, por fe, ofreció mejor sacrificio, un sacrificio excelente para Dios que Caín. Abel pagó el precio de la muerte por el mejor sacrificio, ofreciendo a Dios por una buena actitud de confianza y de fe. Así que Caín le tuvo mucho celo a su hermano, porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no de Caín. Mira lo que hace la fe. Por eso cuando una persona está lleno de fe, es muy agradable, tiene confianza, tiene esa chispa, esa luz, y los que lo ven le da envidia. Suceden dos cosas: lo admiras, quieres ser igual que la persona, o te entra celos o te entra envidia, y ese viene de Satanás, la envidia, el enojo, los celos. Así es. Y luego dice la palabra de Dios, dice, es imposible agradarle a Dios sin fe. O sea, si no hay fe, imposible agradarle a Dios. Imposible. Es decir, si tú no tienes fe, simple y sencillamente no le vas a agradar a Dios. No le vas a agradar a Dios. O sea, que Dios está esperando. O sea, Dios está esperando que le agradas. Pero tú no puedes llegar a Dios ¿por qué? Porque no le crees. Ahora, ¿cómo podemos agradarle a Dios? ¿Cómo podemos agradarle a Dios? ¿Cómo podemos creer en Dios? Porque esto viene con la fe. Porque dice lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Acompáñame para ver el siguiente versículo. Nos vamos a la Biblia de Reina Valera 1900, Romanos, capítulo 10, versículo 17. 10-17, a ver qué nos enseña acerca de la fe. Dice así la palabra de Dios, dice, así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante, mi querido amigo. Impresionante lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, muy importante el oír la palabra. Y por oír la palabra se desarrolla la fe. ¿Qué significa oír la palabra? Estudiarla, escucharla, meditarla, entenderla, escudriñarla y ponerlo por práctica. Y ahí entra la confianza. Por eso dice que la oración del justo es eficaz, es seguro, segurísimo, la oración del justo. ¿Por qué? Porque el justo tiene conocimiento, sabe hacer las cosas, conoce a Dios por la palabra de Dios. La mejor manera y eficaz es el estudio de la palabra. La fe se desarrolla por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me da la confianza. Me da la confianza. Por eso dice Hebreos 11:6. Dice que es imposible agradarle a Dios si no hay fe. Porque el que se acerca a Dios tiene que tener fe. Es decir,
tiene que tener conocimiento. ¿Quién es Dios? Y así es como se desarrolla la fe. Yo te voy a invitar, mi querido amigo, amiga, si tú no tienes conocimiento qué es Dios, no sabes qué es la oración, no conoces las historias bíblicas, entonces te voy a invitar a que estudies, abre la Biblia. Sé que puedes, yo empecé de cero, yo no sabía nada, pero yo quería conocer a Dios, yo quería cambiar mi vida, quería cambiar mi estilo de vida. Yo estaba ansioso por cambiar, no me gustaba cómo yo era. Estudié muchos libros circulares, pero nada me transformó mi mente. No conseguí la fe. Cuando yo conocí la Biblia, cuando comencé a ponerle tiempo de calidad, comencé a entender, ahí estaba la palabra de Dios, el secreto. Impresionante, increíble, pero así es como funciona. Bueno, ya para finalizar, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Entonces, voy a darte algunas secreto. Ahora ya no va a ser secreto porque ahora te lo voy a decir. ¿Qué debo de hacer o qué debemos de hacer? ¿Verdad? Orar 3 veces al día. 3 veces al día está en Salmo 55:17. Ve a Salmo 57:17. Orar 3 veces en el día. ¿Ok? La siguiente respuesta sería practicar la oración privada. Mateo 6:6. Así es. Dice, enciérrate en tu cuarto. Esa es la oración eficaz, limpia, justo, que te estás comunicando con Dios en secreto. Vamos a ver la palabra de Dios para que vea qué nos enseña. Dice la palabra de Dios, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la clave de la oración con Dios. Así que debemos tener mucho cuidado cuando alguien dice, voy a orar por ti. Otra de las cosas que recomiendan, dice, pedir cosas que conviene. Eso está muy interesante. Santiago capítulo 4, versículo 13, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Otra de las cosas que recomienda, hay que saber pedir, mis queridos amigos. La siguiente pregunta sería pedir con fe. Vámonos a Mateo 21:22. Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. La otra recomendación, pedir con fe. Mateo 21:22 dice así, y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Así es como enseña la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Qué impresionante. Mi querido amigo, la Biblia enseña cosas impresionantes, cosas divinas, maravillosas. Dios nos ama. Dios quiere que nosotros no perdemos la fe, no tengamos miedo de pedir con confianza, con conocimiento, creyéndolo, lo vamos a recibir. Así que ese es el modelo de la oración, el modelo impresionante que Dios nos da, lo promete y lo cumple. Mi querido amigo, ya vimos 7 preguntas, 4 recomendaciones, sugerencias por parte de la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe, ¿verdad? Vimos 7 preguntas fantásticas. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Lo miramos en Daniel 9:3. ¿Qué es la oración? Lo miramos primero de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 15. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Qué impresionante, Santiago 5:6. ¿En el nombre de quién debemos orar? Juan 16:24. ¿Contesta Dios la oración? Mateo 7 al 11. La fe, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos 10:17. 4 sugerencias recomendables bíblicamente. ¿Qué debo de hacer? Orar 3 veces al día, muy importante. Daniel lo hizo 3 veces. La respuesta está en Salmo 55:17. Practicar la oración privada. Mateo 6:6. Pedir cosas que convienen. Santiago 4:3. Pedir con fe. Mateo 21:22. Qué interesante. Ahí está la palabra de Dios para que nosotros podamos pedir con fe. Y las recomendaciones, hay que trabajar arduamente en la vida espiritual, hay que orar, hay que estudiar, hay que meditar, hay que escudriñar. Y cuando uno va a la oración, hay que ir con el estómago vacío, ¿verdad? En ayuno, ¿no? Por eso, no sé a qué horas te conectas con Dios, si en la madrugada o en la noche, pero ir con el estómago vacío, porque es la manera que no te da sueño, tienes mucha energía, tienes mucha pasión, porque con el estómago lleno ya no se escudriña igual, ya no se lee igual, ya no se ora igual, así. Te digo por experiencia, ¿verdad? Pero con el estómago vacío en ayuno es otra cosa, increíble lo que sucede. La Biblia lo enseña. Así que hay que tener mucho cuidado qué tipo de oración te ofrecen en las redes sociales, porque hay muchos ahí que quieren orar por ti, que te ofrecen oraciones y que sabe que no. La oración tiene ciertas características de acuerdo con lo que lo hicieron grandes profetas, lo hizo Daniel, lo hizo Ana, lo hizo Abel. Jesús dice, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, y él muestra que Jesús contesta y lo da todo. Así que ahí está la gran respuesta. Que Dios te bendiga grandemente, que tengas un excelente, maravilloso día.